Buen día con todos. Dentro de la materia de Psicología del Trabajo, el grupo número 8 tiene la oportunidad de realizar una entrevista donde el cual estaremos tocando el tema de la resolución de conflictos dentro de la laboral, para el cual tenemos al siguiente invitado, al señor magíster Alejandro Bermeo. Como primera pregunta, mi estimado, ¿cuáles son las estrategias que usted como trabajador social más ha utilizado para la resolución de conflictos dentro de su área laboral? Adelante, por favor. Bien, muy buenas tardes, un gusto saludarles. Quien les saluda, el licenciado Jonathan Alejandro Bermeo Cuarán. Tengo el placer de poder dar esta presente entrevista en cuanto a la intervención desde el trabajo social en el abordaje de conflictos y la solución a través del sistema de mediación. Para ello vamos a hacer un breve análisis, un breve fundamento de lo que corresponde a la mediación. En nuestro marco normativo ecuatoriano, hablando y especificando en el ámbito laboral, pues como trabajadores sociales tenemos un propósito normativo que nos ayuda o que nos permite establecernos a través de la ley de mediación, que esta es un marco normativo vigente en el Ecuador y que da algunos instrumentos. Sin embargo, de eso no únicamente es para mediación, llamémosle para la ciudadanía, la parte externa, sino que también se puede tomar algunos principios y mecanismos para el ámbito laboral, es decir, para instituciones al interno, donde pues haya más de un número de trabajadores destinados y ya bien clarificado en la normativa. Es nuestro deber también podernos al tanto y poder conocer de estas intervenciones y mecanismos también de resolución de conflictos. Bien, respondiendo a su primera pregunta, ¿cuáles son las estrategias que usted como trabajador social más ha utilizado para la resolución de conflictos? Primero, dentro de las estrategias que se recomienda poder garantizar, estarían las siguientes: saber establecer una comunicación efectiva. Sí, esto nos va a permitir integrar a las partes, pero también saber escuchar a las partes. Segundo, la mediación. Justamente al hablar de un mecanismo como la ley de mediación que está vigente, también es un principio en el que corresponde entender que el intermediario, es decir, la o el profesional de trabajo social, tiene que ser un intermediario neutral. ¿En qué sentido? Para poder definir las reglas, pero también saber establecer los objetivos de esta resolución o solución de conflictos. Debemos tratar de buscar en las personas que están en este posible escenario de resolución o solución de conflictos el empoderamiento. ¿Por qué? Porque no es posible que muchas de las veces los colaboradores de una empresa, los servidores públicos, trabajadores y demás, siempre tengan pendiente de que se puede o se debe ir a tal oficina o departamento para arreglar sus problemas, y esto no es así. Por ende, se debe empoderar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Fortaleciendo la capacidad de comunicación y de la toma de decisiones desde los trabajadores. Cuando todo esto ya no es posible, ahí sí se puede invitar a los profesionales o trabajadores para que ellos a su vez pues se acerquen, y a través no solo del profesional de trabajo social, sino también del profesional de un equipo multidisciplinario, porque no siempre los problemas son en el ámbito social, pueden ser en el ámbito psicológico, el familiar, en algún otro problema inclusive legal, y ahí necesitamos de integrarnos en este equipo multidisciplinario. ¿Qué es lo que debe hacer un trabajador social para negociar y resolver un conflicto? Bien, lo que ya habíamos hablado hace un momento sobre lo que eran las estrategias que se debe reconocer, ahora es el cómo, ¿no? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Desde qué forma o desde qué mecanismo lo voy a abordar? Para eso vamos nosotros a tener en cuenta que debemos buscar los siguientes mecanismos o métodos, llamémosle así, más bien instrumentos que podamos facilitar a través de qué. Primero, hacer un diagnóstico, evaluación del conflicto. Es sumamente importante que podamos evaluar el conflicto. Establecer un mecanismo, una forma de diálogo comunicativo, es decir, tiene que ser del de dar y escuchar, de recibir a las partes y siempre respetando las normas antes ya establecidas, en el marco del respeto.
Facilitar la comunicación, esto pues obviamente va a facilitar el saber escuchar en una escucha activa, pero más importante es también identificar los objetivos y negociar acuerdos y formalizarlos. Es decir, vamos a poner un ejemplo en el tema de, hay mucho problema en las jornadas laborales, en la que los compañeros no quieren esperarse a que puedan entregar sus relevos, quieren que lleguen antes, el otro dice a mí mi jornada laboral corresponde de tal horario. Es decir, se debe negociar en el sentido de que cada uno debe responsabilizarse de que su jornada de trabajo es un marco de sus responsabilidades, pero el de mantener el desarrollo de los objetivos institucionales es otro. Entonces, si uno de los dos no entiende que si alguien deja caer un proceso o deja caer, llamémosle, una formalidad laboral, pues va a ser el irrestricto hacia las dos partes, es decir, el tema coercitivo al hablar de sanciones pues les llegará a los dos, nada tiene que ver su jornada porque era responsabilidad de los dos y lo conocían al momento de suscribir sus contratos o de formalizar su modalidad laboral. Sin embargo, para eso, la intervención de una manera constructiva y ética corresponde desde el profesional de trabajo social, es decir, hacerles entender que el profesional de trabajo social está para ayudarles, pero siempre clarificando estas partes interesantes que ellos deben conocer en cuanto al tema de la negociación de acuerdos y su formalización. ¿Qué factores facilitan y cuáles dificultan en la negociación de la solución de conflictos entre las personas? Es muy indispensable, y esta pregunta es quizás la más reiterativa que nos hacemos como profesionales, en la que debemos nosotros saber reconocer justamente a través del FODA, que ya estamos hablando de una metodología, de un instrumento que nos va a facilitar entender las oportunidades, cuáles son las fortalezas y del otro lado las amenazas y las debilidades. Como nos hemos podido manejar desde la experiencia, vamos a hablar primero de las fortalezas y las oportunidades. Las fortalezas, la comunicación en la solución o resolución de conflictos para lograr una mediación, tiene que haber comunicación. ¿Y esto qué nos va a permitir? Poder llegar a tener disposición de las personas en conflicto. Cuando tengamos disposición de las personas de poderse sentar y entablar su comunicación, vamos a lograr una empatía. Sí, esta empatía es quizás el paso más de hilar fino, pero sí se puede hacer cuando se establece esta disposición, cuando se tiene esta parte, esta voluntariedad de las personas inmersas en el conflicto, pues obviamente también lograremos una flexibilidad. Y ante todo, nuevamente como profesionales, mostrarnos con ética y neutralidad. Por otra parte, las debilidades y las amenazas, ¿cuáles pueden ser? Justamente vamos a ponerlas en un versus o en un contrafrente. Ya decíamos que si una oportunidad es la comunicación, una debilidad obviamente va a ser la falta de comunicación. Es que nadie logre establecer una comunicación asertiva, pero más que nada una comunicación efectiva. Luego que hayan intereses opuestos, que hayan emociones internas, es decir, que ya sea algo más personal, aquí debemos hacer una pausa y entender que nosotros como profesionales, al ver que si ya hay algo personal, que ya sea muy al interno de ellos, nosotros tenemos que desvanecer el proceso de resolución de conflictos porque eso ya tiene que ventilarse en otras partes o podríamos hacerlo siempre y cuando el equipo multidisciplinario, entre todos, se puede llegar a un consenso de que al ser personal ya no se puede abordar. Obviamente no lograr confianza, si no se logra la empatía, no vamos a tener confianza también y por ende ninguna de las resoluciones se va a tener una asertividad o un grado de confianza en el cumplimiento. La disparidad o desigualdad, es decir, que uno como profesional se ponga de lado dejando el principio ético de neutralidad y eso pues va también a afectar al principio de negociación. Finalmente, como profesional en experiencia hay una metodología que se denomina la ERC, que es el enfoque de resolución conflictiva, ERC. Entonces este enfoque permite obviamente, con todo lo ya abordado anteriormente, identificar qué tenemos a favor y qué tenemos en contra. Es muy importante hacerles conocer para que ustedes también puedan abordar más adelante como futuros profesionales. Y finalmente, ¿cómo se podría asegurar
para que un conflicto no se vuelva a repetir en el futuro. Continuando con la cuarta y última pregunta, nos dice que ¿qué se podría asegurar para que un conflicto no se vuelva a repetir en un futuro? Bueno, pues si bien es cierto, los conflictos, somos sujetos sociales, ¿no? Y por ende siempre vamos a mantenernos en el tejido social y no siempre tenemos las mismas costumbres, donde no tenemos siempre las mismas ideologías y siempre va a haber contrapartes y controversias. Entonces es muy indispensable saber eso. Pero hablando de un caso en específico, donde ya hablamos de que sean reiterativos o que sean muy consecutivos entre las mismas personas, ahí sí se debe establecer el siguiente mecanismo. Mecanismo de seguimiento y evaluación. Es muy importante que estos factores se puedan determinar en el estudio ya de caso, inclusive hablando de ser reiterativos, donde ya haya la consecución de indisciplina, la consecución de faltarse al respeto, de no tener comunicación asertiva, bueno, en un equipo de trabajo, por así decirlo. Pero, ¿dónde debe establecerse este seguimiento del caso para dar un seguimiento y evaluación? Obviamente desde el enfoque de lo que vamos a hablar de la resolución de conflicto, debe sentarse por escrito en una acta de acuerdo, donde las partes lleguen a la negociación y a la formalización del acuerdo que se ha hecho. Entonces es muy indispensable de que cómo poder evitar a futuro, pues obviamente, vuelvo y repito, somos sujetos sociales y no siempre se va a mantener, nunca estamos quietos, nunca estamos estáticos en una sola, llamémosle conducta, siempre somos cambiantes, para bien o para mal, así es, pero es importante establecer este mecanismo de seguimiento y evaluación de los casos que han sido ya abordados como resolución de conflictos. Esa es la intervención y muchas gracias. Agradecemos la participación del magíster Alejandro Bermeo, el cual nos ha podido compartir algunas de sus estrategias y soluciones que él como trabajador social ha podido utilizar para la resolución de conflictos dentro del área laboral. Nosotros como grupo hemos llegado a la conclusión de que la resolución de conflictos implica escuchar, comprender y respetar las diferentes perspectivas y necesidades e intereses, lo cual nos permitirá mantener un buen clima laboral. Por ende, también podemos decir que un entorno de trabajo inadecuado limita la comunicación, la coordinación, lo que va a afectar a nivel de la productividad dentro de una empresa. Muchas gracias.